cuando el Estado ofertaba los servicios o garantizaba diferentes derechos a la sociedad colombiana, y quizás ahí había una concepción de lo público que con el tiempo se fue perdiendo. Y las generaciones que vinieron después de los años 90 no tienen una concepción de lo público, porque lo público en Colombia es muy débil. Pero adicionalmente también porque los medios y muchos sectores que movilizan la opinión pública en el país nos acostumbran a pensar que lo público es bueno o malo. O sea, lo tenemos clarito, o sea, porque ya está instalado en nuestra cabeza. Y no es que esté tan alejado de la realidad en algunas cosas, pero no en todas. Por ejemplo, ustedes deben saber que la Universidad Nacional, que es una universidad pública, es la mejor universidad del país. ¿Se entienden? Y que muchas de las universidades públicas del país, en todos los departamentos que hay en Colombia, son de las mejores universidades del país. Es decir, no podemos asociar sí o sí que lo público por ser público es malo. No, cuando en lo público hay algo malo es porque hay cosas que tienen que ser corregidas. Y entonces la invitación que hemos hecho el día de hoy es porque parte de las correcciones para mejorar lo público pasan, por ejemplo, por este debate. ¿Listo? Entonces ustedes ven quién está ahí, ¿la reconocen? ¿Alguien tiene idea? Que no sean los profes. Sin trampa. ¿La ministra de qué? Listo, entonces vamos a intentar hacer una clase que se hace en bachillerato, pero que tiene sus raíces por allá en primaria. Los que fueron a la primaria se acordarán que cuando estaban por allá en quinto de primaria, la profesora o el profesor de sociales les enseñaba. Vamos a estudiar las ramas del poder público, ¿lo recuerdan? De pronto, si ya lo conocen, van a decir, ¡ay, qué aburrido el profesor hablando de lo que ya hace! Sí, pero no todos lo conocen y es necesario que lo conozcamos. Entonces nos enseñaban las ramas del poder público, y esas ramas son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Entonces el poder ejecutivo es quien ejecuta, el poder ejecutivo es quien administra, el alcalde de una ciudad, el gobernador en un departamento, y en el país, el presidente. Es el poder ejecutivo, ¿listo? Entonces téngalo ahí como presidente. De otro lado estaría el poder que ustedes ya dijeron, el legislativo. ¿Qué es legislar? ¿Qué es ley? Legislar es hacer las leyes. El poder legislativo se encarga de hacer las leyes. Y el poder judicial, acá no lo vamos a meter tanto por ahí, pero pues es necesario también tenerlo claro. El poder judicial se encarga de juzgar a quien no cumple las leyes, ¿cierto? Tanto bien sea miembros de funcionarios públicos como también la ciudadanía. Bueno, en general a los funcionarios públicos los juzgan también otros estamentos dentro de la organización del Estado, pero tengamos claridad simplemente de la generalidad. El poder ejecutivo quien administra, el poder legislativo quien hace las leyes y el poder judicial quien juzga. Entonces, en este momento nosotros tenemos un gobierno a nivel nacional que ha venido promoviendo una serie de reformas sociales que son necesarias para ajustar una cantidad de cosas que en el país no andan bien. Por eso ese gobierno se ha denominado como gobierno del cambio. Y acá no vamos a hacer una defensa o ultranza del gobierno del cambio, ni mucho menos, porque los maestros tenemos independencia y pensamos de manera autónoma, pero también somos críticos y somos conscientes de la situación que sucede en el país. Entonces, ese gobierno del cambio ha elaborado una serie de propuestas para transformar cosas fundamentales en esta sociedad, como cuáles: cambiar, por ejemplo, el tema pensional. Esa es una cosa que hay que arreglar, porque la gente en Colombia tiende a no pensionarse, o pensionarse en unas condiciones muy poco favorables, ¿no? En términos de la cantidad con lo que se pensiona, pero también en términos de la edad con lo que se pensiona y demás. Pero no solamente ese tema hay que cambiarlo, hay que ajustar el tema de salud, hay que ajustar el tema de trabajo, hay que ajustar el tema de educación y todos los temas que tienen que ver con nuestra sociedad. Y entonces, en el tema de educación, que es lo que nos compete, el gobierno nacional realizó una propuesta desde el año pasado en cabeza de su ministra. Ella es la señora Aurora Vergara, que es la ministra de Educación de este gobierno actual. Hicieron una propuesta que ustedes entenderán, y si no lo entienden, pues ahora lo vamos a explicar bien. No la aprueba el presidente, porque es que mucha gente tiene la idea de que el gobierno, de que en la política todo se reduce a lo que haga el presidente, lo que manda el presidente. Pues es que venimos de una situación muy pobre a nivel político que nos hizo pensar eso. No, el presidente manda en un país y ya. No es tan sencillo, eso no es una monarquía, donde el rey mandaba y hacía todo. Él manda, hace leyes, juzga, condena, salva gente. No, aquí estamos en una sociedad moderna donde tenemos diferentes poderes, y el poder ejecutivo es apenas uno de ellos. ¿Qué es el poder ejecutivo? Apenas llegó proponer unas reformas a la sociedad colombiana que la sociedad colombiana había legitimado a través de esa elección que se hizo hace 2 años.
Entonces, una de esas propuestas era el tema educativo, y es que en el tema educativo hay muchas cosas por hacer, pero la principal de ellas que queremos nosotros es fortalecer la educación pública. Esa es la columna vertebral de una propuesta de reforma educativa en el país, fortalecer la educación pública. Y la propuesta que hizo el gobierno nacional a través de su ministra, ¿la ministra de qué rama es? La ministra de la rama ejecutiva, porque la ministra no la elegimos los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos no vamos a las votaciones a votar por ministros, ni mucho menos, sino que los ciudadanos vamos a votar por el presidente, el alcalde, el gobernador, y del poder legislativo, pues por senadores, congresistas, y a nivel local por concejales y demás, ¿no? Pero a nivel del ejecutivo, los ministerios no los elige la ciudadanía. ¿Quién los elige? El presidente o la presidenta que quede electo. Es decir, que a esta persona que está ahí la eligió el presidente de la República. Muy bien, entonces, ¿ella cuál tarea tiene? Pues coger el programa de gobierno del presidente, que la nombró ella ministra, convertir ese programa en un proyecto de ley y llevarlo a donde tienen que aprobar esas propuestas de ley. ¿Que es el presidente quien las aprueba? No, el presidente no tiene esa posibilidad, porque si no es una monarquía. Esas leyes son aprobadas en el Congreso de la República, es decir, el Poder Legislativo. Y cuando son llevadas al Congreso de la República, eso ya tiene un trámite que yo no me voy a enredar acá explicándolo, pero que en esencia es un debate que se da entre el Congreso en sus dos cámaras, que son el Senado y la Cámara de Representantes. Y allá tiene un debate, el proyecto que lleva la ministra, o que lleva la ciudadanía, o que lleva el gobierno, o que lleva algún sector del Congreso, es debatido en el Congreso, como tendría que ser naturalmente, porque las cosas no se pueden imponer. Se lleva a un debate, y en ese debate entonces comienzan todos los sectores a opinar, comienzan todos los sectores a decir cosas. Por supuesto que quienes llevan el proyecto pues lo estarán defendiendo, es lo natural, y quienes están en contra lo estarán atacando. El problema es que para que sea aprobado una ley tiene que haber consenso, tiene que buscarse una cosa que se llama consenso, y eso es fundamental a nivel social, que tengamos consensos, que podamos ponernos de acuerdo entre personas que no somos iguales, que somos diferentes, que pertenecemos a diferentes estratos sociales, a diferentes tipos de formaciones, a diferentes lugares de la patria, etc. Tenemos que buscar consensos, porque si no esto sería aún peor, sería un caos terrible. Entonces, en esa búsqueda de consenso, pues los proyectos de ley son llevados a un escenario muy complejo. ¿Por qué? Porque en ese escenario del Congreso de la República, la mayoría de las personas que están en el Congreso no son afines al gobierno. Claro, lo fueron hasta cierto punto, de hecho eso fue lo que permitió que este gobierno tuviera posibilidad de llegar, porque hubo mucho consenso. Pero ustedes se dieron cuenta que con el tiempo muchos sectores se fueron saliendo de ese consenso. Entonces, para que una ley que proponga el gobierno llegue al Congreso de la República y sea aprobada, necesita de un consenso donde esté la mayoría de personas que están allí en ese escenario del Poder Legislativo. El problema es que si yo llego a un escenario donde la mayoría de gente piensa diferente de lo que pienso yo, a mí me toca comenzar a hacer concesiones. ¿Concesiones en qué sentido? Comenzar a bajarme de lo que yo les estoy proponiendo y comenzar a aceptar lo que ustedes me están proponiendo. Y si ustedes son más, pues yo me veo un poco en la obligación de ceder más. Si ustedes son más, no tienen que ceder tanto, porque ustedes son más. Y yo necesito de ustedes para que pueda ser aprobada una propuesta que yo tenga. Eso está pasando en este momento. En este momento en el Congreso de la República se está tramitando un proyecto de ley que se llama, ustedes ya lo han escuchado en noticias, ¿cómo se llama? La Ley Estatutaria de Educación. Eso es una cosa pero fundamental, ¿saben? Es una ley que no que reforma el sistema educativo como lo tenemos actualmente y lo cambia por otro diferente, sino que ajusta el tema de la educación para convertirlo en un derecho fundamental, una cosa que en este país es muy difícil, porque la inversión en la educación en este país, más allá de todas las luchas que hemos desarrollado al magisterio, no es la mejor inversión. Y eso entonces implica que busquemos que la educación se convierta en un derecho fundamental. Eso pasa por defender esa ley que fue llevada al Congreso de la República. Los maestros estamos de acuerdo con ese proyecto de ley, como fue presentado, porque ese proyecto de ley recoge el espíritu de las luchas que hemos dado los maestros por la defensa de la educación pública. El problema es cuando ese proyecto fue llevado al Congreso de la República y en esos debates que les estoy comentando, en los debates en Cámara de Representantes, que son los dos primeros debates que tiene el proyecto de ley, pasó más o menos, se le hacen algunos ajustes, pero hay consenso en que está
más o menos bien para todos, pero cuando pasan los debates del Senado de la República, donde hay una oposición tremenda al gobierno actual, entonces ese proyecto de ley comienza a ser maquillado, comienza a ser cambiado, comienza a ser modificado. Y esas modificaciones se constituyeron en un documento que se llama la enmienda. Y la enmienda entonces, ¿qué es? Es el proyecto de ley que llevó el gobierno, pero con todas las modificaciones que se tuvieron que hacer para darle cabida en esa idea de consenso a las propuestas que hacen los sectores que están en contra del gobierno del cambio. Y ahí radica el problema que tenemos hoy, que esas modificaciones a ese proyecto de ley son terribles, son perversas y atentan contra la educación pública en Colombia, y la idea de hoy es que podamos explicar un poco por qué razón pensamos de esa manera y, por tanto, por qué razón entonces los profesores estamos hoy movilizados. Lo primero que queremos decir es, queridas familias, en esta explicación es de verdad que lamentamos profundamente todos los inconvenientes que causa la movilización del magisterio, porque nosotros sabemos que los afecta a ustedes, a sus familias, a los niños. Ustedes quizás no tienen fácilmente con quién dejar a sus hijos, y los que no están acá, que son la mayoría, y nosotros somos conscientes de esas afectaciones, por supuesto, y cuando vamos al paro no vamos como tranquilos y contentos, allá quedaron la comunidad educativa y los estudiantes en sus problemas, ¿no? Vamos con la preocupación de que estamos afectando, pero también hay que ser conscientes de que estamos afectando con un propósito, y es que si el magisterio hoy no sale a luchar por lo que les vamos a explicar, estamos luchando, la educación pública se va para el carajo. La van a privatizar. Y nosotros, que somos defensores de la educación pública, no lo podemos permitir. Quizás a una persona por allá de estrato 5, 6, 4, que de pronto nunca va a pasar por el sistema educativo público, pues esto no le preocupa tanto. Pero a la mayoría de la sociedad que tiene sus hijos en el sector público, sí que nos debe preocupar y nos debe mantener alertas y nos debe mantener en unidad para defender la educación pública. Entonces vamos a dejar unos minuticos el video. Es la intervención de esta mañana, si no estoy mal, de la ministra en el Senado de la República, pero no es en la comisión que se tramita, no es en la comisión que se tramita el proyecto, sino en la comisión sexta. El proyecto tiene una discusión el lunes en comisión primera del Senado y ahí ya pasaría a aprobación. Entonces escuchémosla y les voy a explicar después por qué el magisterio no está de acuerdo con la postura de la ministra. El proyecto como está en este momento, es decir, no está de acuerdo, pero también parte de la base que es necesario buscar consensos. Eso está bien, buscar consensos está bien, ya lo he explicado ahorita, pero si usted va a pedir un préstamo a un banco, pongamos ese ejemplo para tratar de hacerlo más entendible. Si usted va a un banco y pide un crédito para una casa y el banco le dice, listo, yo le presto, pero si usted se cuelga en una cuota, me da la casa. ¿Usted qué hace? ¿Se pega ese riesgo? ¿Dijo pucha? No. Usted lo piensa y usted dice, oye, espere, yo sí necesito la plata y necesito que el banco me la preste, y el banco me la presta, y puede que yo tenga trabajo y la pueda comenzar a pagar, pero es que el banco me dice que si me pego en una cuota me la quita. ¿Me voy a arriesgar a semejante absurdo? Yo creo que no lo haríamos y diríamos, sigamos viviendo en arriendo y buscamos un crédito nuevo. Y esto porque lo pongo como ejemplo, porque acá está sucediendo algo parecido. Por la necesidad que tiene el gobierno actual de buscar un consenso en el Congreso de la República para que le sean aprobadas unas propuestas de ley que está haciendo y que a los ojos de muchos sectores sociales en el país, donde también está el magisterio, creemos son propuestas que pueden ayudar a darle un impulso a esta nación hacia adelante. No podemos sacrificar derechos que ya están conquistados, porque ni todo lo que está aquí para adelante está bien, porque no lo conocemos, pero tampoco de todo lo que está de aquí para atrás está mal, porque hay mucho, de aquí para atrás hay muchas conquistas, y este colegio es representación de una de esas conquistas, la educación pública. Entonces, aquí es cuando comienza la diferencia con la ministra, porque la ministra en este punto está diciendo que hay unos reparos que ella cree que es necesario que se evalúen. Pues nosotros consideramos que el momento de hacer esos reparos no es hoy, sino era en el momento en que los sectores tradicionales de la política colombiana, que representan a los más poderosos en este país, en el Congreso, especialmente en el Senado, comenzaron a maquillar el proyecto. Y ahí la ministra, creemos nosotros, tenía, junto con los representantes de gobiernos en el Senado, tenían que haber dicho, señores, hasta aquí llegamos, muchas gracias, no vamos a concertar porque los derechos no se pueden entregar.
Las cosas que son conquistas de la sociedad colombiana no se pueden vender. Así haya necesidad de negociar, así haya voluntad de negociar y necesidad en el sentido de llegar a ciertos cambios, ¿no? Entonces, hay unas cosas que usted no vende, como por ejemplo ese riesgo de comprar una casa pero que usted la pierda, ¿cierto? Y hay cosas que no se venden, como por ejemplo tener unas conquistas en Colombia como la educación pública y entregarla de esta manera. Estas modificaciones que hicieron esos sectores tradicionales son de alguna manera una trampa, y quiero explicar por qué lo vemos así. Si la propuesta pasa como está actualmente, va a pasar con unas cosas terribles que ya vamos a explicar. ¿Quién gana ahí? Los sectores tradicionales que metieron esas modificaciones. Pero si la reforma no pasa, como queremos los profesores en este momento, también van a ganar ellos. ¿Por qué? Porque no va a pasar la reforma del gobierno del cambio. ¿Sí entienden? Es una trampa. Y la ministra, para nosotros, cayó. Para nosotros. Y los senadores que estaban defendiendo allí la propuesta del gobierno del cambio, también cayeron en el engaño, en la trampa puesta. Y la trampa en este momento está puesta. Pero nosotros no estamos muertos, estamos vivos. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué creen que nos queda por hacer? Nos queda luchar, pero esa lucha tiene un sentido. Y es que en este momento lo que pedimos nosotros es que la reforma se hunda. La reforma tiene dos salidas en este momento. Una, que se hunda, y otra, que se modifique. La ministra está convencida de que en estos días va a convencer a esos sectores tradicionales de la política que quiten lo que ellos ya lograron poner en el proyecto. ¿Ustedes creen que los sectores de la política tradicional van a hacer eso? No. Oye, que están allá es jugados de la risa viendo cómo nos desplazamos entre todos los que de alguna manera estamos en esta situación y confrontándonos entre profesores y comunidades educativas. Entonces, si los sectores tradicionales no van a retirar sus modificaciones, no se van a modificar para que la ley estatutaria quede como nosotros quisiéramos que esté, entonces la otra vía es que se hunda. Y para que se hunda se necesita que no tenga aprobación del Congreso de la República. Y eso implicará una gran presión que estamos ejerciendo en este momento nosotros como sector social movilizado, que somos los profesores del magisterio colombiano, para que el lunes, cuando se dé ese cuarto debate, las decisiones que tomen en el Congreso de la República tengan en cuenta que un sector muy importante de la sociedad colombiana no está de acuerdo. Pero es que ese sector no solamente somos los profesores, sino son también las comunidades educativas, porque las comunidades educativas no son bobas, y las comunidades educativas también saben que en Colombia se defiende la educación pública. Y por eso yo comentaba hace un momento que era muy lamentable que nosotros tengamos que llegar a estas instancias y afectarlos a ustedes, pero creemos nosotros que las afectaciones que pueden venir a mediano y largo plazo son peores, pero muchísimo peores que estos 2 días o 3 días en los que no van a tener clases. ¿Listo? Entonces, explico de manera concreta los puntos en los que tenemos mucha diferencia y creemos que son el punto neurálgico de la crisis que tenemos actualmente. El primero, voy a comenzar con el que menos me va a demorar, porque los medios se han hecho lo contrario. Los medios sí quieren que ustedes estén hablando de esto todo el tiempo. Voy a bajar un poquito con mucha distorsión. El tema de ellos es la evaluación. Entonces voy a preguntar una cosa y ustedes me van a responder. Como dicen los medios, los profesores están en paro porque no quieren que los ven. Ahí está. Ya tenemos instalado en la cabeza el chip que los medios de comunicación quieren que ustedes tengan, porque si lo logran también que ustedes estén en contra de nosotros. ¿Se entienden? Y ahí hay una cosa esencial a defender. No, los maestros no queremos no es que nos opongamos a que nos evalúen. Si nosotros nos evalúan todo el tiempo, para ingresar acá, nosotros no ingresamos sino es por mérito, y eso es a través de un concurso. Y nosotros vimos que con el último concurso muchos maestros no pasaron, porque pues se pasa por mérito, entonces nos están evaluando. Pero cuando entramos, nos evalúan todos los años, nos hacen una evaluación que se llama evaluación de desempeño, todos los años. Y esa evaluación es una evaluación rigurosa. Eso no es que yo me vengo a hablar con el rector y qué más, Andrés, ¿cómo le fue este año? No, es una evaluación basada en los criterios que establecen durante el año, y al final del año pueden ser medibles y pueden ser evaluables. Y eso puede generar en ciertos contextos hasta inclusive acoso laboral. Pero no se evalúan. Y esa evaluación se puede perder, a diferencia de lo que dicen los medios y los sectores tradicionales de la política, que nos odian. Esa evaluación se puede perder, y si los profesores pierden esa evaluación durante 2 años consecutivos, son retirados del servicio. O sea que sí somos evaluados. Pero adicionalmente, también somos evaluados para ascender. Otros profesionales ascienden cuando llevan determinado tiempo en su empresa o en su sector, son ascendidos.
Otros profesionales ascienden cuando presentan sus estudios, porque cada estudio que hace un profesional es para mejorar su trabajo, ¿cierto? Y cuando vemos al magisterio, no pasa. El maestro puede educarse, hacer una especialización, una maestría, y eso no va a implicar que va a ascender porque sí. ¿Sí? Eso implica que tiene que hacer un examen de ascenso y si lo pierde, afuera. O sea, no afuera del servicio, pero no tiene la posibilidad de mejorar su salario, ¿no? Entonces, esa versión de que los maestros no queremos que nos evalúen es una total falsedad y tiene que ver con la intencionalidad de fracturarnos a nosotros con las comunidades educativas, porque por supuesto ustedes, estando en su casa, viendo los noticieros que transmiten ese tipo de noticias, van a decir, no, los profesores no nos vamos y quieren que no nos evalúen. No, para nada, les estoy comentando de qué manera somos evaluados. Y ahora vamos a final de este punto. Pensemos en lo siguiente, las propuestas de modificación que están en la enmienda implican que los profesores sean medidos por los resultados de los chicos en las pruebas estandarizadas. Y entonces yo les digo, real, o sea, lo que les voy a decir es real, es experiencia propia. Chicos de 11 y de décimo, por ahí que conté algunos, no los que están, pero sí otros, tanto de este colegio como de otros colegios en los que trabajo, me dicen, profe, pero yo la verdad no aspiro a estudiar el otro año, o sea, yo quiero salir, graduarme, es más bien un requisito que mi familia me exige, soy menor de edad y no me mando solo, pues estudio acá porque mis papás me mandan, pero yo tengo claro que el otro año yo voy a montar un emprendimiento, o me quiero ir del país, o voy a montar un trabajo por aparte, o me voy a emplear, pero yo la verdad no quiero estudiar. ¿Ustedes creen que ese estudiante, cuando va al examen del ICFES, tiene en su intencionalidad que le vaya bien ese examen? No. Ahora pongamos otro ejemplo. Pongamos un niño de una región apartada de Colombia, donde el sistema educativo es aún con más dificultades que aquí. ¿Ustedes creen que ese profesor que hoy está trabajando ya con todas las dificultades del mundo va a tener motivación para seguir trabajando si su estabilidad laboral va a depender de los resultados de sus estudiantes? No. Y es que no es lo mismo evaluar a un docente por su trabajo que por los resultados de los estudiantes. Nosotros consideramos que nosotros debemos ser medidos por nuestro trabajo, porque así debe ser todo trabajador, medido por su trabajo. Pero los resultados de un estudiante no dependen exclusivamente del trabajo que haga el profesor. El profesor puede ser inspiradorcísimo, y yo tuve maestros así en el colegio y en la universidad, inspiradores, de verdad maravillosos, pero eso no es la garantía de que me fuera bien, porque hay una cantidad de factores asociados al rendimiento de los estudiantes que ustedes conocerán. Digamos, lo que tiene que ver con lo socioeconómico, el tiempo que sus padres puedan dedicarle a sus hijos en relación al desarrollo de actividades escolares, acompañamiento y demás, digamos que el mundo cultural en el que viven sus hijos. O sea, hay una cantidad de factores que inciden en el rendimiento de un estudiante y que no son culpa del profesor. ¿Sí? Eso es como si usted le da mal usted trabaja en una empresa y a la empresa le está yendo mal porque a nivel del país hay una crisis económica y a la empresa le va mal. Y la culpa se la echa a usted como trabajador. ¿Sí entienden? No es culpa de nosotros el rendimiento escolar. Incidimos, por supuesto, y queremos hacer las cosas para que los chicos les vaya bien en las pruebas, pero nosotros no podemos aceptar que nosotros seamos evaluados con base en los resultados de los estudiantes, porque nosotros no somos el único factor que incide en esos resultados. Y esa es una propuesta que obviamente metieron los sectores políticos tradicionales. ¿Saben por qué? Porque nos odian. Porque nos odian. ¿Y saben por qué nos odian? Porque somos casi que el único sector de los trabajadores del país que aún mantiene viva una organización tan fuerte como este COE, que defiende la educación pública. Y ahí se nota un ánimo vengativo terrible de ciertos sectores de la política contra el magisterio colombiano. Voy a dejar ahí el tema porque no voy a profundizar. Lo único que quiero es que cuando escuchen las noticias, ayer, hoy, mañana, todo el tiempo les van a estar trasladando. Los profesores están en paro porque no quieren que los evalúen. Todo el tiempo. Señor. Tenemos que dejar de ver noticias más para poder hacer reseña que son noticias que no sirven para nada, porque siempre le quieren echar la culpa a ustedes. Sí, es verdad, y igual uno tiene todo el derecho de ver lo que quiera ver, informarse como se quiere informar, pero uno también tiene que aprender a ser un poco crítico y a leer de manera con más crítica la noticia y saber de dónde viene y con qué intención viene. Ahora, vamos a pasar a los últimos 2 puntos. Hay como unos 7 reparos de parte de los profesores sobre todo el tema de la ley estatutaria, pero me voy a meter solamente con los que más nos afectan en el sistema educativo de educación básica y media. Me meto con el tema de preescolar. ¿Sabían que en Bogotá está garantizado el tema de preescolar en 3 grados? En Bogotá ustedes en los colegios públicos tienen acceso a prejardín,
jardín y transición, y acá están las maestras de esos grados, prejardín, jardín y transición. Pero en Bogotá, porque es un programa a través de la lucha, conquistar ese derecho fundamental a la educación en 3 grados en preescolar. En el país no pasa eso. En el país, ¿cuántos grados hay en preescolar? Garantizados por el Estado. 1, que es transición. Y cuando esos niños que solamente que no tienen otra oportunidad que ir a un colegio público, solamente van a la transición, esos niños entran en desventaja con los que se han podido cursar sus 3 grados, porque es que esos 3 grados no es que las profesoras pegan con los niños y ya, porque así a veces lo ven social, esos 3 grados son fundamentales. El cerebro de ahí es una esponja completa y está absorbiendo una cantidad de aprendizajes impresionantes fundamentales para lo que vendrá después en la primaria y lo que vendrá después en el bachillerato. Entonces los profesores decimos cómo es posible que la ley, como estaba planteada inicialmente, garantizara los 3 grados a nivel nacional, pero con la modificación que metieron los sectores de la política tradicional ya no. Ya se habla solamente del derecho que hay, que debe haber, que el Estado garantice educación a la primera infancia, pero no se habla de la obligatoriedad de los 3 grados, y nosotros decimos ahí hay una pérdida. Y finalmente voy a hablar del tema de la financiación, y aquí voy a hacerlo como en 2 partes. En el primero de ellos, hay una senadora muy conocida por ustedes, hasta quizás puede que inclusive muy querida por algunos de ustedes, nieta de un expresidente y con un relacionamiento con familias muy poderosísimas de este país, que ha propuesto la idea de los vouchers escolares. No sé si han escuchado la idea, o de los bonos escolares. ¿Esa idea qué consiste? Esa idea consiste en que el Estado, los recursos del Estado en términos de educación, financien la demanda en educación y no la oferta. De pronto los que no entienden de economía mucho no entienden esta parte, pero trato de hacer simple. Financiar la demanda y no la oferta significa financiar a la persona que necesita educación y decirle a ella dónde quiere ir a educarse. Y nosotros estamos en contra de eso, porque nosotros queremos es que el Estado fortalezca la oferta. ¿Y qué implica la oferta? Que el Estado invierta los recursos en el sector público, que construya más colegios, que nos dote mejor, que garantice la formación de sus maestros, que estimule la formación de sus maestros, que en los colegios públicos se busque la mejoría de la calidad, no en términos solamente discursivos, sino a través de la inversión para que los colegios públicos sean de calidad. Pero la propuesta de esta senadora, que quedó metida, como medio enredada ahí en la propuesta que le hicieron, pero quedó metida, es la puerta para que en el futuro pase lo de los vouchers escolares. Y es que el Estado le diga a las familias: familia, su merced le ofrezco la plata para que usted vaya, el bono, para que usted vaya y matricule a su niño, pero usted va a decidir, ¿lo va a hacer en el colegio público o lo va a hacer en el colegio privado? Y la familia decide. Y adivinen la familia qué va a elegir. La familia va a elegir colegio privado, por muchas razones que son debatibles, pero lo va a elegir, y inclusive con ciertas razones, porque los colegios públicos tenemos muchas dificultades que reconocemos, pero nosotros no podemos desconocer que una propuesta de estas, por más que pareciera un beneficio para las familias, está en contra de un derecho conquistado durante años, que es la educación pública. Y si las familias van a llevar a sus hijos al sector privado, la educación pública va a desaparecer. Y la plata, el recurso del Estado que debe estar destinado a la oferta, va a estar destinado al fortalecimiento de los colegios privados, porque allá va a llegar ese dinero, ese recurso. Yo sé que este tema no es polémico, porque muchos de ustedes dirán: no, pero es que evidentemente la educación pública privada es mejor, y yo quiero que mi hijo esté mejor educado, que tenga más capacidades, que sea más competitivo, y todo eso puede ser verdad, pero es debatible también a la luz de lo que nosotros estamos proponiendo, y es: hagamos eso, pero en la escuela pública. Busquemos que haya calidad, pero en la escuela pública. De pronto pensar, hacernos un imaginario, 30 años atrás en Colombia, esta misma propuesta que se está planteando en educación se dio en el sector salud. Y en el sector salud, aparentemente, porque era una trampa igual, parecía que pasar a la salud privada era mucho mejor. Entonces miremos 30 años después el lío en el que estamos hoy con las EPS. Un pequeño ejemplo en otro sector que podemos trasladar, porque en ese momento puede parecer muy llamativo, pero no, los maestros sabemos la trampa que hay detrás de eso, que en este momento de pronto no lo visualizamos, pero en 30 o 40 años los hijos de nuestros hijos
son los que van a tener este mismo lío que tenemos con las EPS. Y cuando no nos podamos sostener, como nosotros que somos personas humildes, no nos podamos sostener con los hijos privados, en colegios privados, ¿cómo vamos a hacer? Claro. Ese ejemplo que pone la profesora creo que es muy pertinente. Ese era un tema, el tema de los vouchers escolares, y el otro es simplemente que esta propuesta a nivel financiero lo que hace es abrirle la puerta entera al sector privado, porque la propuesta inicial, la propuesta que presentó el gobierno, como la queríamos nosotros y como la defendimos nosotros, implicaba el fortalecimiento del sistema público educativo como derecho fundamental para la sociedad colombiana. Pero con las modificaciones que hicieron en el Senado de la República, ahora quedó que es un sistema mixto. Y ese sistema mixto es muy peligroso, porque es que nos están diciendo que nosotros es que no queremos lo privado y que odiamos lo privado, no. Si usted quiere montar un colegio, papito, pues móntelo. Usted tiene todo el derecho. Pero que la sociedad tenga el derecho de montar un emprendimiento privado, porque tiene todo el derecho, no puede estar en detrimento de lo público. ¿Y eso qué significa? Que si la educación, o que si la ley estatutaria de educación, como está en este momento propuesta, queda como está, le va a abrir las puertas a la participación del sector privado con recursos públicos, porque evidentemente el sector privado está muy fortalecido y con una propuesta de esta se está viendo como un regalo, porque ahí está mucha plata del Estado que los sectores privados están viendo ahí con ansias. Y obviamente si esto pasa, pues los sectores privados se van a organizar para ofertar la mejor de las educaciones posibles. Y ahí está un poco lo que va a pasar a futuro, como dice Caterina al principio. Pareciera una cosa muy tentadora, pero en el futuro se pagan las consecuencias de no haber defendido lo público a tiempo. Finalmente, porque hay más temas dentro de la propuesta de ley estatutaria como está actualmente, pero finalmente solamente esto, papitos. Si ustedes y nosotros no nos unimos, si ustedes y nosotros estamos fracturados, si ustedes y nosotros estamos viendo esto desde orillas diferentes, la educación pública de este país se acaba, y en el futuro vamos a tener una educación que el Estado paga, pero que el Estado no paga en el sector público, sino que el Estado paga en el sector privado, porque es que el sector privado no pone la plata de la educación cuando quiere concesionarse con el Estado. Esos colegios que se construyen en concesión, ¿con qué plata se construyen? Si no es con la plata del Estado, ¿sí entienden? Entonces ahí se corre un grave riesgo. Entonces es un llamado a las familias de esta comunidad, primero para que puedan comprender un poco la situación en la que estamos y que por esa vía puedan excusarnos, porque así lo hacemos con mucha conciencia, excusarnos por el hecho de no tener hoy a los niños en el colegio estudiando, ni mañana ni ayer. La otra semana ya estarán sus hijos en vacaciones, nosotros seguiremos en la movilización, pero también decirles que de lo contrario, si nos unificamos, estamos pensando un poco semejante más allá de los debates y buscamos consensos necesarios entre sectores hermanos, vamos a defender lo que hay que defender hoy, que es la educación pública. Y para finalizar, de pronto resolver algunas inquietudes que muchos papás te han comentado. ¿Hasta cuándo va el paro? El paro está programado hasta el lunes. El día de mañana, o el día de ayer, tuvimos unas movilizaciones que ustedes vieron por medios. Espero que hayan visto lo masivo que fueron las movilizaciones, porque de verdad los profesores que estuvimos ahí sentimos bastante alegría de ver tantos profesores comprometidos con la defensa de la educación pública. Éramos miles y miles y miles. El día de hoy estamos en un ejercicio pedagógico con las comunidades educativas que está haciéndose en todos los colegios, más o menos parecido a lo que está pasando aquí. Además también los compañeros y compañeras que estamos en paro estamos diseñando unas piezas gráficas para colocar en el colegio. Por aquí veo una atrás que dice defendamos el preescolar de 3 grados obligatorio, y otras piezas que vamos a tratar de ubicar en el colegio y afuera del colegio para que la comunidad educativa entienda las razones por las que estamos movilizando. El día de mañana estaremos en unos circuitos que son unas reuniones en donde se reúnen los maestros de diferentes localidades. En el caso de nosotros, que somos de la localidad de Bosa, vamos a estar reunidos conjuntamente con los profesores de Kennedy y de Fontibón, si no estoy mal, en el circuito occidental que se va a llevar a cabo en el Colegio Nicolás Esguerra, al cual también están invitados. Ustedes quieren ir allá, ver más profesores movilizados, ver más comunidades educativas que están interesados por estos temas, pueden ir a Nicolás Esguerra. Es una asamblea abierta para la comunidad educativa, a las 10 de la mañana en el Colegio Nicolás Esguerra y hasta las 2 de la tarde. Y el día lunes se viene de alguna manera el punto más álgido de todo, porque es con el que nos vamos a medir
contra el Senado de alguna manera. Y es la gran toma de Bogotá. Vamos a marchar los profes de Bogotá, que van a llegar los profesores de las diferentes regiones del país. ¿Para qué? Para ejercer presión. ¿Presión para qué? Para que el Senado no apruebe la ley. Eso es una contradicción, papá, si lo quiero decir con toda claridad, es una contradicción, porque estamos hundiendo la ley que nosotros mismos quisimos que surgiera, que nosotros mismos sembramos. Hoy la estamos enterrando. ¿Y por qué la estamos enterrando? Porque hay unos sectores de la política colombiana que no quieren que esas reformas que benefician a la sociedad colombiana pasen. Y hoy caímos en la trampa y hay que aceptarlo con toda claridad, que la señora ministra cayó en la trampa y que los miembros del Senado que estaban negociando ese proyecto también cayeron en la trampa con la idea de la concertación, porque es que a Petro le dicen que es que no dialoga. No dialoga, papás. Acá a Petro lo tratan de eso, no, es que Petro no dialoga, es un dictador, y yo me pongo a pensar que espere, un dictador permitiría esto, permitiría que el proyecto, uno de los proyectos de ley fundamentales de su gobierno, que es el tema educativo, le pasara esto, se lo ensuciaran de esta manera, se lo mancharan de esta manera. Yo creo que un dictador no haría eso, la verdad. Y a veces, inclusive, a veces pensamos que lo que falta es aún apretar más las tuercas. Y yo, personalmente, siento que en el momento en que la derecha quiso modificar este proyecto, la ministra y los representantes del gobierno en el Congreso de la República debieron haber volteado hacia la sociedad colombiana y decirle: señora sociedad colombiana, la propuesta que quisimos hacer no puede llevarse a cabo porque en el Congreso no tenemos mayorías. Los invitamos a que desarrollemos a partir de este momento y hacia adelante otras formas de lucha para lograr esas reformas, a través de la movilización social, a través de otros escenarios que no son necesariamente el Congreso. Ojalá que el futuro nos traduzca en otra perspectiva sobre lo que necesitamos en el Congreso, porque hoy nos hemos dado cuenta que no es necesario llegar, o no es suficiente llegar solamente a un gobierno. Es también necesario que quienes hacen las leyes estén de nuestro lado. Y hoy, desafortunadamente, la mayor parte de las personas que hacen las leyes son los mismos que han gobernado este país históricamente. Entonces, invitarlos a agradecerles su paciencia, de verdad que me extendí un poco, pero creo que era necesario. Y abrimos a partir de este momento quizás una ronda de intervenciones para que ustedes puedan preguntar cosas que estén a nuestro alcance de responder, y también que los profesores puedan intervenir. Indicar, el paro hasta el lunes es la gran toma de Bogotá. El lunes es el cuarto debate. La ministra está intentando todos estos días hacerlo en el Parlamento. ¿Para qué? Para que los congresistas no aprueben la ley. ¿Y ella viene a la luz? Ahí está la contradicción. Pero nosotros pensamos que puede pasar el escenario que pasa, o sea, que la reforma es aprobada. Si eso pasa, el magisterio, sin lugar a dudas, queridas familias, va a seguir en pie de lucha y movilizado para lograr por una u otra vía que eso se devuelva, pero si pasa, será muy difícil. Y la otra vía o la otra alternativa es que se una, que es lo que estamos buscando, es que se una, y que el Congreso de alguna manera entienda el clamor de hoy del magisterio colombiano. Entonces abrimos la ronda de preguntas y... al colegio, cuando ingresan, ¿por qué medio no lo informarían? Vale. Porque hay muchos papás que no manejan correo electrónico. Entonces, pues hay unos que quedan a la deriva. El medio de comunicación oficial del colegio, oficial aunque es una red social, el que más accede me parece el Facebook del colegio, no por ahí se enteran de muchas situaciones, pero de manera oficial debería ser la comunicación formal del colegio con la familia a través del correo electrónico, de los padres que dan dispuestos para ello, la reunión de padres de familia. Pero como estamos en esta dinámica tan compleja, lo que pediremos al colegio es que el colegio informe por el medio que tiene, que es Facebook, y los profesores comprometernos para transmitir la información por los canales que tenemos con los papás de cuándo es el retorno. Pero afortunadamente para ustedes como familias, el paro los cogió al lado de las vacaciones, ¿sí? Porque no se van a ver afectados sus hijos. Nosotros seguiremos en paro, eso sí, hasta que logremos el cometido, esperando el apoyo de ustedes, pero afortunadamente para ustedes la pérdida solamente será de estos 3 días. Bueno, 2 días en realidad, porque el día de mañana lo que estaba convocado en el colegio era una atención de padres de familia para un corte académico, ¿no? Esos días que nosotros perdemos, también recordarles que nosotros los recuperamos, porque el profesor no para por vago, el profesor para porque tiene conciencia social, y recuperamos el tiempo con sus estudiantes de la manera que lo acordemos, bien sea viniendo los sábados o por otras alternativas, pero recuperamos eso con ustedes, que es nuestro compromiso. Lo informaremos, pero yo creería, mamita, que eso no puede durar. O sea, hay 2 caminos, ¿no? Se hunde o se modifica. La modificación creo que no va a pasar, por lo tanto el camino que nos queda es hundirla con movilización, y nosotros tenemos la esperanza de que el lunes, con la gran actividad que vamos a hacer en Bogotá, se hunda. Vamos a esperar. Si no, seguramente las movilizaciones seguirán,
buscando otras alternativas para hacer que eso caiga, aunque ya va a ser muy difícil a esa altura, pero les informaremos oportunamente para que ustedes tengan seguridad. Recuerden que las vacaciones son 3 semanas a partir de la siguiente, ¿cierto? Para que ustedes cuenten las 3 semanas y el retorno será entonces ¿en qué semana? 8 de julio. 8 de julio. El 8 de julio, sí. Calculemos que para el 8 de julio ya haya normalidad y el retorno sea normal para todos. ¿Listo? ¿Otra pregunta, mamita, por allí? ¿O acudiente? O sea, se reconoce obviamente que les afecta muchísimo a los profesores, pero ¿cómo y de qué forma afecta si la ley no se hunde, cómo se afectaría a todos los profesores que están, digamos esto, dependiendo de la ley, para que la ley se hunda? O sea, ¿cómo se viene afectado? ¿A los profesores? Sí. Ya, directamente los profesores somos afectados porque la propuesta que está actualmente implica que la evaluación de los maestros tenga en cuenta los resultados de los estudiantes. Y entonces de pronto en colegios donde hay garantías, pues de pronto a los chicos les va bien. Acá en Bogotá hay muchos colegios públicos en donde sus resultados académicos son excelentes porque llevan proyectos pedagógicos trabajados durante años muy consolidados. Ahí de pronto no habrá afectación. Pero ponte a pensar, por ejemplo, un profesor en La Guajira. La Guajira, donde hay colegios que no tienen servicios públicos. Imagínate el rendimiento escolar de un estudiante en ese contexto. Y entonces imagínate un profesor allá en ese contexto siendo evaluado con base en los resultados de sus estudiantes. No es que el niño de La Guajira, por ser de La Guajira, tenga que irle mal. No, le va mal es porque hace parte de unas condiciones que van mucho más allá de lo que el profesor puede garantizar. En eso nos afectaría, pero también nos afectaría de otra manera. Si se abre la puerta para que el sector privado ingrese a administrar recursos del Estado de la educación, pues la contratación de profesores en los colegios privados no es con el Estado. Un profesor que trabaja en una concesión con alguna de las entidades como Compensar, ¿qué entidades tienen concesiones? Con subsidio y bueno, un poco de sectores privados que tienen bastante músculo financiero y ellos tienen colegios en concesión. Esos profesores, ¿quién los paga? ¿Quién los contrata? El sector privado. Y si los contrata el sector privado, ahí en el sector privado no hay el nivel de garantías que tenemos los trabajadores del Estado. Mi papá me decía cuando era chiquito, mi papá no es estudiado, pero lo tenía claro, el mejor empleador es el Estado. Y tenía toda la razón porque el Estado garantiza los derechos de los trabajadores. El sector privado lo hará parcialmente. ¿Listo? Entonces, en eso también nos afectaríamos. Los profesores ya no estaríamos con la estabilidad laboral que tenemos los trabajadores de la educación que hacemos parte del Estado, sino que estaríamos en el sector privado con una angustia bastante grande frente a esa inestabilidad laboral. ¿Listo? Esa sería otra afectación. Pero también yo creo que otra que es más moral, que tiene que ver con la educación pública. O sea, los profesores del Estado amamos la educación pública, muchos nos formamos en la educación pública, desde la escuela hasta la universidad y amamos la educación pública, y perderla sería como perder gran parte de lo que ha sido nuestras vidas. Señor. Es que no tenemos que verlo solamente desde el punto de vista de los docentes, sino también de los estudiantes. Lo que decía hace rato una señora, tenemos que ver el ejemplo de la salud en Colombia, que lo privatizaron. ¿Y qué pasó? Muchos se llenaron de plata y no le pagaron a los trabajadores. Y lo mismo va a pasar con la educación si se privatiza. Entonces, los privados llegan y le cobran al Estado, pero no le pagan a los docentes, y finalmente los que se van a ver afectados son los estudiantes que se van a quedar sin clases. Claro que sí, la afectación evidentemente no es para los profesores, los medios van a hacer por todas las vías hacerles entender eso, que la afectación es para los profesores por el tema de la evaluación, de ahí no van a pasar. Pero ustedes creo que hoy se llevan una idea muy diferente y entienden que la afectación es a profesores, pero no por el tema de la evaluación, sino por otros factores, y adicionalmente pues a estudiantes y comunidades educativas en general. ¿Otra intervención de alguien que quiera participar? ¿Piensa una pregunta? Para hacer un comentario aparte Dale. que los afectan a ustedes en lo laboral. La mayoría de profesores también son padres y tienen en colegios públicos a los niños, los perjudican también. Claro. En pocas palabras nos están tocando el bolsillo, como se dice, porque si escasamente sobrevivimos con un niño, imagínense nosotros para pagarle un colegio a un niño, no lo podemos dejar sin educación. Al igual nos está afectando a todos, a los docentes como a padres, como a alumnos, porque ¿qué va a hacer del futuro de un niño si no puede tener educación pública? Si toca todo pagar. Y ahorita la verdad, profe, la mayoría de papás nosotros no tenemos para pagar, porque los colegios públicos son privados son caros. Un libro no se va
de 200, 220 Y es obligatorio. y es obligatorio, exactamente. Y si hay para una cosa, no hay para la otra. La mayoría de papás que van a optar por no darle educación a los hijos, entonces, ¿qué va a ser el futuro de los niños? Claro, claro que sí, ahí eso ya es muy lamentable porque ya es una reflexión sobre la vida misma, ¿no? Y lo que va a ser de sus hijos y las generaciones que vienen. Voy a entregar a la profe Catherine para que haga su intervención y vamos por allá más o menos cerrando esta asamblea de padres de familia. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias por asistir. Veo muchas caras conocidas de primero, de segundo, de tercero y en verdad les agradezco que hayan asistido a este clamor y a este llamado. Independientemente de lo que pensemos, es importante darnos la oportunidad de escuchar. Yo quiero hablar como estudiante de colegio del sector de Bosa, graduada del colegio Brasilia, mi casa. Y la mía. Pues como propia. Yo fui estudiante del colegio Brasilia, estamos hablando hace 1000 años, ¿no? Pero yo soy convencida, aquí tengo ex compañeros de bachillerato que tienen a sus hijos y soy docente, profesora de sus hijos, Y es la de mamá. los compañeros. Y es la con los que mamá del estudié. personero. Es la mamá de nuestro personero. Un aplauso para la profe Catalina. Y como maestra convencida de la educación pública, porque yo no vengo de una casa donde teníamos mucho dinero, sino mucha necesidad, y mis compañeros de bachillerato Se llevan una idea muy diferente y entienden que la afectación es a profesores, pero no por el tema de la evaluación, sino por otros factores, y adicionalmente pues a estudiantes y comunidades educativas en general. ¿Otra intervención de alguien que quiera participar? ¿Piensa una pregunta? Solo Una... hacer un comentario aparte Dale. que los afectan a ustedes en lo laboral. La mayoría de profesores también son padres y tienen en colegios públicos a los niños, los perjudican también. Claro. En pocas palabras nos están tocando el bolsillo, como se dice, porque si escasamente sobrevivimos con un niño, imagínense nosotros para pagarle un colegio a un niño, no lo podemos dejar sin educación. Al igual nos está afectando a todos, a los docentes como a padres, como a alumnos, porque ¿qué va a ser del futuro de un niño si no puede tener educación pública? Si toca todo pagar. Y ahorita la verdad, profe, la mayoría de papás nosotros no tenemos para pagar, porque los colegios públicos son privados son caros. Un libro no se baja de 200, 220 Y es obligatorio. y es obligatorio, exactamente. Y si hay para una cosa, no hay para la otra. La mayoría de papás que van a optar por no darle educación a los hijos, entonces, ¿qué va a ser el futuro de los niños? Claro, claro que sí, ahí eso ya es muy lamentable porque ya es una reflexión sobre la vida misma, ¿no? Y lo que va a ser de sus hijos y las generaciones que vienen. Voy a entregar a la profe Catherine para que haga su intervención y vamos por allá más o menos cerrando esta asamblea de padres de familia. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias por asistir. Veo muchas caras conocidas de primero, de segundo, de tercero y en verdad les agradezco que hayan asistido a este clamor y a este llamado. Independientemente de lo que pensemos, es importante darnos la oportunidad de escuchar. Yo quiero hablar como estudiante de colegio del sector de Bosa, graduada del colegio Brasilia, mi casa. Y la mía. Y la mía. Pues como propia. Yo fui estudiante del colegio Brasilia, estamos hablando hace 1000 años, ¿no? Pero yo soy convencida, aquí tengo ex compañeros de bachillerato que tienen a sus hijos y soy docente, profesora de sus hijos, Y es la de mamá. los compañeros. Y es la con los que mamá del estudié. personero. Es la mamá de nuestro personero. Un aplauso para la profe Catalina. Y como maestra convencida de la educación pública, porque yo no vengo de una casa donde teníamos mucho dinero, sino mucha necesidad, y mis compañeros de bachillerato tenían mucha más necesidad que la que yo tenía, y aprendimos que un pan se compartía, y aprendimos porque cuando llegamos a Brasilia no habían puestos, nos sentábamos en el piso. Y el puesto del maestro era una caneca de pintura. En esa época no habían celulares para tomar fotos. Ustedes les pueden preguntar a mis compañeros que se graduaron conmigo. Así iba el maestro a dictarnos clase y así nos sentábamos nosotros en el piso, porque estaba recién entregado el recinto y no había todavía llegado el mobiliario. Pero el colegio estaba así, llenos y atestados los salones, full de cupo,
como cuando empezó el Colegio Laura Herrera. ¿Qué les cuento yo de mi experiencia de vida? Que gracias a la educación pública de calidad que nos dieron en el Colegio Brasilia, yo estudié, y hoy en día muchos de ustedes que reciben clase conmigo saben que en este momento estoy realizando mi doctorado, es decir, que yo pasé por bachillerato, pregrado, posgrado, especialización, maestría y voy en doctorado. Se lo debo a la educación pública que me incentivó a querer hacer esto que hacían mis maestros. Yo quería llegar acá y ser maestra como fueron mis maestros en esa época. Yo les puedo decir, papás, yo sé lo que es ir a estudiar con hambre. Y muchos de mis compañeros, en esa época no había comedor y no habían las condiciones que hay hoy en día de asegurarle al estudiante al menos una comida. Y así se nos dio la oportunidad a muchos de mis compañeros que hoy en día son contadores, arquitectos y que han avanzado gracias a un cartón de bachiller que pudimos recibir en un colegio público. Yo los invito a que ustedes piensen en eso y en el futuro, porque ahorita la educación pública en realidad uno lo ve y uno no puede ver y visualizar la trampa porque no está tan claro para uno. Y lo que dicen los papás al ver el noticiero, pues obviamente es un noticiero que es masivo y me está llenando la cabeza, pero yo tengo que ver más allá, tengo que ser más pensante. ¿Por qué? Porque esto no es pensar por qué quieren acabar la educación pública, por qué acabar los derechos de los estudiantes. Miren, yo les decía a mis compañeros, yo soy de las que poco trato de incentivar a paro y de que hagamos, pero miren, en este momento es el momento de ponernos fuertes, firmes y decir no podemos dejar pasar ese King Kong, porque donde pase, o sea, de verdad que lo vamos a lamentar a futuro. Y de verdad, yo quiero hacer, digamos, como énfasis en lo que dice la mamá. Listo, a mí me dan un bono, pero el bono me va a cubrir la ruta, me va a cubrir los libros, me va a cubrir todos los materiales que son obligatorios, los uniformes, porque aquí el rector, el coordinador me han dado plazos 5, 6 meses, 7 meses para cumplir con un uniforme. Pero si usted llega a un colegio privado y usted no llega con todas las condiciones que debe estar, le empiezan a exigir. ¿Y qué pasa? Que empieza a hacer deserción escolar. Y al desertar, entonces, ¿para dónde me llevo a mi hijo? Se me enredó lo del bono, ya no me lo van a dar, entonces, ¿ahora qué hago? Estudiantes sin educación. Claro, el gobierno está tratando y da la lucha, pero desafortunadamente nos dejaron meter este mico, no podemos dejarlo avanzar, no podemos dejar. Incluso, yo no sé si estará bien o estará mal, pero yo invitaría a los padres que nos puedan apoyar el día lunes con la toma de Bogotá y que de verdad, o sea, al menos en redes sociales o en hacer como propaganda para que esto se vea y se visualice qué es lo que está pasando y de verdad apoyar a nuestros hijos y apoyar a nuestros maestros, porque es que esta es la educación de calidad. Sí, puede que haya colegios muy buenos. Yo tengo una compañera que ella trabaja en un colegio muy, muy bueno y es un colegio donde yo creo que, una de las mayores investigadoras, que es el María Montessori, y allá usted llega en carro, porque ella resistió 3 semanas y dijo, me retiro, yo no puedo trabajar así. Llega al carro y la coordinadora se para al lado del carro y mira el carro que va entrando. Le mira los rines de las llantas y le mira los rines y abre la puerta y se va a bajar el conductor y lo mira de arriba abajo. Ay, qué pena contigo, pero en este momento no tenemos cupo. Si quieres puedes volver después de vacaciones. ¿Usted cree que de verdad le van a dar la puerta abierta para que nosotros que somos los de este sector podamos tener los mismos niveles que tienen los que no tocan un colegio público? Se los dejo para reflexión. Muchísimas gracias a todos de verdad y apoyar porque esto es nuestro, esto es lo que le dejamos nosotros a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, comunidad. Y junto con mis maestros, ¿quién es usted? Yo soy maestro. No lo escuché. Yo soy maestro. Una vez más. Yo soy maestro.